Buenos días, niños y niñas de cuarto básico. Hoy comenzaremos con la unidad número 2 de Ciencias Naturales, denominada el sistema locomotor. El objetivo de esta unidad es que comprendamos que el cuerpo humano está constituido por diferentes sistemas de órganos que funcionan de manera coordinada. El objetivo de la clase de hoy es identificar las estructuras del sistema esquelético y algunas de sus funciones. Para comenzar nuestra clase, vamos a leer el siguiente texto y luego contestar las preguntas. Crujir de dedos. ¿Has escuchado alguna vez el crujido de tus dedos al estirarlos? El sonido que se produce al estirar una articulación es similar al que ocurre al abrir una lata de bebida gaseosa. Varios estudios, respaldados por radiografías, confirman que ese crujido corresponde a la formación de burbujas en las articulaciones. En efecto, en las articulaciones hay un líquido viscoso que impide el roce de los huesos que las conforman. Cuando tiramos de los huesos, aparecen burbujas de gas en este líquido. La responsable del crujido es la rápida expansión de esas burbujas, cuyo diámetro puede alcanzar 0,5 milímetros. Muy interesante esta información. Ahora vamos a tratar de contestar las preguntas relacionadas. ¿De qué estructura del sistema locomotor proviene el crujido de los dedos? ¿Qué ventajas tienen las radiografías en el estudio de este y otros fenómenos del cuerpo humano? Comencemos con el contenido. Estructuras del sistema locomotor. Todos los movimientos que nosotros realizamos son posibles gracias a este sistema, el cual está formado por el sistema esquelético, las articulaciones, los ligamentos, el sistema muscular y los tendones. O sea, podemos inferir que el sistema locomotor está formado por una gran cantidad de elementos. Vamos a comenzar entonces con el sistema esquelético y las articulaciones. El esqueleto es un armazón interno y articulado de nuestro cuerpo y está formado aproximadamente por 206 huesos, que son estructuras muy firmes, rígidas y resistentes a los golpes. Esto gracias a que están compuestos de sales minerales como el calcio. Por eso es súper importante, niños, que nosotros consumamos alimentos que tengan bastante calcio. Y como aprendimos el año pasado en tercero básico, donde más encontramos calcio es en los lácteos y sus derivados. Los huesos se clasifican de acuerdo a su forma y dimensión, tal como vamos a revisar a continuación. Entonces, acá tenemos una tabla con 3 tipos de huesos: huesos cortos, huesos planos y huesos largos. Y vamos a describir los 3 tipos. Tenemos los huesos cortos, que son muy similares a los huesos largos en su grosor, pero tienen una menor longitud. Por ejemplo, las vértebras, que son las que componen la columna vertebral, y los huesos de la mano. Después tenemos los huesos planos, que son delgados y generalmente son curvos. Por ejemplo, los huesos del cráneo y los huesos de las costillas. Y después tenemos los huesos largos, que son más gruesos que los huesos planos y se caracterizan por tener una mayor longitud. Por ejemplo, el fémur y la tibia. El fémur es el hueso más largo del cuerpo. Otra clasificación de los huesos tienen que ver con la función que cumplen. Por ejemplo, hay algunos huesos que dan soporte y forma a nuestro cuerpo, hay otros que protegen a los órganos importantes y hay otros que permiten el movimiento de nuestro cuerpo o de algunas partes. Vamos a ver los siguientes ejemplos. Primero tenemos el cráneo, que es este hueso. Está formado por un montón de huesos conectados entre sí y su función es proteger el cerebro.
Por eso cuando las personas sufren algún tipo de accidente donde se dañan el cráneo o parte de este, es muy peligroso porque el cráneo está protegiendo el cerebro, que el cerebro es el director del cuerpo humano. El siguiente ejemplo son las costillas. Las costillas, junto a la columna vertebral y el esternón, forman parte de la caja torácica. Y la función de las costillas y la caja torácica en general es proteger los pulmones, el corazón y otros órganos. Después tenemos la pelvis, que está ahí destacada, y la pelvis le brinda un soporte al organismo. Después tenemos la columna vertebral, que está formada por huesos cortos, que son las vértebras, y se mantienen unidas por ligamentos y músculos. Cada una está separada por un disco intervertebral. Sus funciones son sostener y darle forma a nuestro cuerpo y proteger a la médula espinal. Por eso, cuando las personas se dañan la columna vertebral, es peligroso. ¿Por qué? Porque protege a la médula espinal. Y la médula, como vamos a aprender en otras clases, permite que nosotros nos podamos mover. Y por último, tenemos el fémur y la tibia, que participan en importantes movimientos, por ejemplo, caminar, correr, etc. Y acá tenemos una imagen del esqueleto humano. El esqueleto humano tiene dos partes principales. El esqueleto axial, que está formado por los huesos de la cabeza, el cuello y el tronco, y el esqueleto apendicular, que comprende los huesos de los miembros e incluye los que forman las cinturas pectoral y pelviana, o sea, la parte de abajo. A continuación, estamos viendo un esquema de los principales huesos que conforman el esqueleto humano. Si ustedes se fijan, son muchos y tienen distintos nombres. ¿Qué es lo importante que ustedes se aprendan? Por ejemplo, las funciones de los huesos y las formas de los huesos. No es necesario que se aprendan el nombre de todos estos. Para terminar la clase del día de hoy, vamos a realizar una actividad y ustedes van a anotar sus respuestas en el cuaderno de ciencias, solamente el desarrollo. Colocan ahí desarrollo de ejercicios clase número 1 de la unidad 2 y vamos a leer las respuestas cuando comience la próxima clase. Entonces acá tenemos la imagen del sistema esquelético y tenemos algunas de estas partes de otro color. ¿Por qué no lo puse entero? Porque solo las partes que están de otro color son las que vamos a utilizar para esta actividad. Entonces, observamos la imagen, ahí vemos que hay distintas funciones de los huesos y por eso están destacadas estas partes. Paso 1. Identifica lo que debes relacionar. ¿Qué componentes del sistema locomotor debes relacionar? Ya les di una pista. El paso número 2. Hay que describir lo que debemos relacionar. ¿En qué función intervienen las estructuras del sistema esquelético señaladas? Marca con una X. Si son de soporte, marcamos soporte. Si son de protección, marcamos protección. Y si son de movimiento, marcamos movimiento. Ahora, ojo, que puede ser más de una, e incluso las tres. Paso 3. Establece conexiones entre los componentes a partir de sus características. Completa las siguientes oraciones. Número 1. Las costillas protegen. Número 2. La columna vertebral permite el del cuerpo y protege la. Número 3. El cráneo. Bueno, niños y niñas,
Esta ha sido la clase de hoy. Pueden buscar información en su texto y si no lo tienen en su casa, también pueden buscar en internet, en Google, pero por favor busquen en sitios que sean serios, que sean confiables. Nos vemos en una próxima ocasión. Les deseo que estén todos muy bien.